conocer con el amigo presentador. Y estas cosas tiene también la literatura, que a uno lo van llevando por caminos y haciendo conocer personas que desde otro ámbito jamás las conocería. De hecho, todos saben que yo era o soy médico, no sé cómo decir, en qué tiempo hablar, era o soy profesor de química. De hecho, esas cosas ahora las utilizo, pero en beneficio del mal, digamos, o sea, para ser más crueles o más hemorrágicas algunas cosas, ¿no? Bueno, esta novela en particular, como hoy estábamos comentando, yo cuando se hizo la difusión, la propaganda, anunciábamos que era una novela negra para un público adulto y se llenó de chicos, y eso es fantástico porque se ve que ya no me voy a desprender más de ellos. De hecho, sigo escribiendo y seguiré escribiendo para chicos, nada más que también tengo escrito varios libros aún inéditos y escribiré muchos más seguramente para un público adulto. Y acá hace falta por lo menos mencionar aquello de literatura para adultos o aquello de literatura para chicos. En realidad la literatura no tiene edades. Uno, si puede leer y quiere y le gusta, lee lo que quiere. Pero todos tenemos que convenir de que hay libros que los leen los chicos y a los grandes no les gusta, y viceversa. Ningún chico seguramente lea Kafka o a Borges, ningún chico de 8 años, ni tampoco un gran literato se va a poner a leer Tribilín o el Pato Donald. Esas cosas no existen. Bueno, hay cosas para chicos y cosas para grandes. Esto yo opino que es para adolescente o preadolescente en adelante, esta novela, por lo que comentaba acá mi presentador. Tiene mucha perversión, sadismo, un contenido y un lenguaje que no es propio para un chico, simplemente por eso. Pero si esto después lo llevamos y lo comparamos con la televisión, esto queda para jardín de infante. Esta novela queda para la salita de 5, al lado de la televisión. Así que los padres en definitiva serán los que van a decidir si su hijo de 10 o 11 o 14 años la puede leer o no, y que se arreglen ellos con sus hijos. Yo la escribí y listo, ya fue mucho esfuerzo ya haberla escrito. Bueno, ahora quiero contar de dónde sale esta novela. Yo, cuando tendría 18 o 20 años, o sea, hace como 5 años eso, leí una historia, una novela que se llamaba Temporadas de Casa. Temporadas de Casa era una novela tipo bestseller de los años 70 por ahí, cuyo autor no recuerdo. A la novela nunca más la volví a encontrar, a pesar de que la busqué, no me acuerdo cómo se llama el autor y nunca más encontré nada. Pero me impactó tanto esa trama, esa historia, que nunca dejé de pensar en esa novela, en esa trama. Siempre me revoloteaba la cabeza. Cuando era estudiante, cuando fui médico, cuando trabajaba, siempre, cada tanto, esa historia aparecía por mi cabeza. Cuando me transformé en escritor, parece que peor, más todavía pensaba en esa historia y vivía obsesionado, no sé por qué, con esa historia. Entonces dije, un día voy a escribir algo para sacarme de una maldita vez esa historia de la cabeza, porque no sé por qué me revolotea. Entonces me puse a escribir esto. Es más, al principio este libro se iba a llamar Temporadas de Casa y tenía la otra idea de ponerle La Cacería. Después hice una votación familiar ahí entre mis hijos a ver qué títulos les gustaban más. A todos les gustó más La Cacería, entonces La Cacería. Pero dentro de la novela, habrá visto usted, hay un abogado escritor que escribe una historia y a esa historia le pone de nombre Temporadas de Casa. Y es un pequeño homenaje que yo hago con ese título a esa novela maravillosa que leí en mi adolescencia y que como todo buen libro le rompe la cabeza a uno y lo deja pensando para siempre en esa historia. Bueno, esa historia tenía una trama que
en la forma del enigma y cómo se desata se parece a esta, pero de hecho no tiene nada que ver ni con el ámbito, ni con el lugar, ni con las cosas que suceden, pero sí el desenlace. Y ese desenlace fue el que a mí me atrapó mucho, y de hecho eso tiene algo que ver con esa historia. Entonces, cuando decía me transformé en escritor, y pensaba más en esa historia, un día dije, bueno, voy a escribir así, me saco de una maldita vez esta cosa de la cabeza, y la escribí en 3 meses. Me senté a escribir y no quería ni comer para escribir. Todo el día escribía, y la terminé. Por eso digo en el prólogo que la pensé 30 años y la escribí en 3 meses. Porque 30 años estuvo fermentando en mi cabeza esa cosa que no sabía que iba a suceder, y que después terminó en esto, ¿no? Y cuando me puse a escribir ya tenía todas las cosas en la cabeza. Es como una catarata que salió, y bueno, salió con el título y con ese pequeño homenaje dentro de la misma novela. En realidad en la novela hay un relato enmarcado, y dentro del relato enmarcado hay otro enmarcado más. O sea, es toda una serie de que incluso en un momento tuve que tener mucha atención para que no se confundieran las épocas como se relataban, sobre todo porque esto sucede entre el 56 y el 72. Una época para mí muy significativa por muchas cosas, por mi niñez, por mi adolescencia, por los hechos políticos que ocurrieron en esa época, y sobre todo porque para un escritor, como dice Dolina, es mucho más fácil escribir cosas para atrás que actuales, porque hoy con tanta tecnología mata todo el misterio. Hoy ya ni siquiera uno sabe si su novia lo extraña, porque hola, ¿qué está haciendo mi amor? Le mando un mensaje, acá estoy mirando tele. ¿Y vos? Yo estoy paveando. Bueno, cada ratito se mandan mensajes de ese tipo que mata todo misterio, toda emoción, todas ganas de verla a la novia. Después ya está harto porque le mandó 14.000 mensajes en menos de media hora. Yo recuerdo un día estaba en la terminal, subo al colectivo, iba a viajar, y veo una parejita. Yo soy, como todo escritor, muy observador, ¿no? Se estaban besuqueando y despidiendo. Me van a extrañar, mi amor, sí, te voy a extrañar, yo también, y esto y lo otro. Bueno, y la chica, el muchacho se sube al colectivo y la chica se quedó, ¿no? Y salimos, y a los 3 kilómetros ella le llama por teléfono. Él casualmente iba sentado cerca mío, pero yo iba con las orejas. Yo soy muy chismoso, eso es cierto. Iba con las orejas muy agudas, y se ve que ella preguntó, ¿dónde estás, mi amor? ¿Y cómo dónde está? En el colectivo, está viajando, si recién lo despidió. Acá estoy, estamos a 2 kilómetros, algo que era previsible. ¿Sí? Bueno, todo ese tipo de estupideces matan cualquier tipo de misterio, de intriga, de ansiedad. Entonces ya no existe más esa cosa que había antes, que uno extrañaba y llegaba y no sabía qué iba a pasar, si su novia estaba gorda, estaba con otro marido. Bueno, eso no sucede más. Bueno, por eso para nosotros es más fácil ubicar las cosas para atrás, porque entonces eliminamos de cuascos toda esa porquería. Todos los teléfonos, el GPS, todas las cámaras que filman quién carga nafta, quién no carga nafta, qué caramelo compró. Bueno, eso no existe de los años 70 para atrás. Y eso era maravilloso. No tener todo ese seguimiento, porque es como de la misma manera que 1984, la novela, donde todos sabían lo que hacía el otro. Así que ese es el motivo de que se sitúa la historia esta en esa etapa, que por otra parte da el marco político perfecto para que estas cosas, que de hecho son realistas, aunque hayan o no sucedido, no importa eso si sucedieron o no, pero son realistas, y sobre todo, y esto es lo más patético, muy posibles de ocurrir. De hecho ocurren estas cosas, y habrán ocurrido cientos de estas cosas, y nunca nos vamos a enterar porque no se descubrieron. Pero ¿quién, como se relata en la novela,
en los años 50 o 60 que se pierda una chica por año, ¿quién se entera? ¿O quién la busca? ¿O quién se va a preocupar? ¿O con la tecnología que se contaba en ese entonces, cómo pueden buscarla? Así que bueno, con todo esto tiene que ver esta historia que de hecho uno cuando escribe pone todos sus, de alguna manera, sus odios, sus amores, su cariño, su ideología, sus miserias. El escritor de alguna manera larga todo en su historia. El que sabe pescar se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando, y estas cosas se reflejan en la novela. Se reflejan y de hecho tienen un marco no solo geográfico muy amplio, que es todo el país, incluso países vecinos como Paraguay y Chile, sino el trasfondo militar. Acá también utilicé mucho de lo que me tocó padecer en el servicio militar, y algunos giros y algunas exclamaciones o forma de expresarse que tenían los militares. Bueno, todas esas cosas que uno va aprendiendo en la vida sirve para un momento así de escribir una historia. Así que yo lo que voy a hacer como para después dejarlo así con la pelota picando es leer un pequeño párrafo nomás inicial para los que todavía no leyeron nada de esta novela, y después arréglense ustedes si la siguen leyendo o no, y sobre todo los más chicos pregunten a su papá, su mamá, a su abuela o a quien sea si la pueden leer. No me echen la culpa a mí. Bueno, el capítulo 1, la primera parte, se subtitula El crimen de Miraflores. Julio de 1956, Miraflores, Chaco. En esta pequeña localidad, último poblado antes de internarse en el gran monte El Impenetrable, la vida más que apacible y tranquila es casi aburrida. Nunca ocurre nada ni medianamente importante o que pueda llamar la atención. Así transcurren los días, hasta que en la mañana de un miércoles comienza a correr la voz de que en la zona rural de esta localidad y camino al paraje Las Hacheras han encontrado el cuerpo casi totalmente desfigurado de una joven mujer con claros indicios de haber sido violada. Hacia el anochecer se confirma la identidad de la mujer, Beatriz Olivares, una maestra de 23 años, oriunda de Miraflores, que ejercía la docencia en una escuela de este municipio y de quien, desde el lunes, sus familiares ya habían solicitado la averiguación de su paradero, porque desde la madrugada de ese día nadie sabía nada de ella. Según los datos recabados por la policía, por las declaraciones de familiares, amigos y conocidos de la maestra, se confirmó que ese fin de semana había estado en Resistencia en casa de unos tíos, que el lunes a las 4 de la mañana había partido hacia la terminal, ya que debía abordar un colectivo que la llevaría hasta Castelli, y de ahí luego viajar hasta su pueblo, Miraflores. Una testigo, también maestra y conocida de la Oxisa, declaró que ese lunes habían viajado juntas en un colectivo hacia Sáenz Peña, ya que, según la versión dada, Beatriz había perdido el colectivo que la llevaría a Castelli, y entonces no le quedó otro remedio que viajar en ese que se dirigía hacia Sáenz Peña y descender en el cruce de las rutas nacionales 16 y 95. Según esta testigo, durante el viaje hablaron de muchas cosas, de sus pueblos, de sus escuelas, de sus trabajos, hasta que llegaron al cruce de las rutas. Allí descendió Beatriz con la esperanza de que algún vehículo la pudiese llevar hasta Castelli. Esa fue la última vez que la vieron con vida, y ese fue el último dato que se tenía de la maestra. Por 2 días nadie supo más nada de ella hasta que apareció el cadáver. No solo la población de Miraflores fue sacudida y conmocionada de esa manera brutal, sino que toda la zona y la provincia se vieron estremecidas
por ese semejante crimen. El caso fue publicado en la tapa de los diarios y por varios días seguidos se mantuvo entre los titulares y noticias principales. Los padres de la maestra eran muy conocidos y queridos. Sus hermanos y familiares eran gente buena y trabajadora, como todos los habitantes de ese perdido y desolado pueblito. Nunca nadie se había enterado de que en toda la provincia hubiera ocurrido algo siquiera parecido a esa tragedia que les tocaba vivir. Nadie tenía la más remota idea de lo que podría haber ocurrido, ni la más mínima sospecha de quién o quiénes podrían haber cometido tan atroz crimen. La policía estaba muy desorientada con sus investigaciones e interrogaba a decenas de personas, ya fueran de Miraflores, de Castelli o de pueblos aledaños, gente del lugar o visitantes. Nadie se salvaba de los interrogatorios, pero nadie sabía nada. Desde que encontraron el cuerpo y durante 4 días, la actividad policial, interrogando y buscando alguna pista, era febril e incesante, hasta que por fin el gran dato. El domingo 8 de julio ya se tiene la información casi certera de quién habría secuestrado, violado y asesinado a Beatriz. La policía de Castelli recibió una esquela anónima en la que indicaba que una determinada y vieja camioneta de Miraflores era la clave del crimen. También revelaba el número de patente y el lugar donde podrían ubicarla. Una vez localizado y secuestrado este vehículo, en el que encontraron pruebas irrefutables que lo vinculaban con el crimen, detrás del asiento estaba la cartera, un bolso con ropas y otros objetos de la maestra. La vieja camioneta, para sorpresa de todos, pertenecía a un muchacho del lugar, un tal Agustín Saucedo. Nadie podía creerlo, mucho menos los familiares de la maestra. Ese muchacho, de unos 30 años, era muy conocido en el pueblo. Aparentaba ser bueno y trabajador y hasta era bastante allegado a la familia, casi un amigo. Según trascendió, el muchacho gritaba a los 4 vientos su inocencia y que no tenía absolutamente nada que ver, que no conocía nada del asunto y que no sabía cómo habían ido a parar a su camioneta todas las cosas de la maestra. La policía no le creyó absolutamente nada y lo metió preso. En los días que siguieron, revisaron y revolvieron la casa del sospechoso 1 y 1000 veces, asustando e interrogando también a la única compañía de aquel, su hermanito, Enrique Almirón, de 14 años. Bueno, esta es la primera partecita, el primer subcapítulo del capítulo 1, y es lo que describía hoy el presentador, la presentación de cómo empieza todo y el primer crimen, y es el que va a ser el hilo conductor después de las cosas que van a ir apareciendo y que se va a ir armando poco a poco el rompecabezas. Así que esperemos que a todos les guste, a los grandes, a los chicos en condiciones de leer, en fin, a que tengan ganas de leer. Así que bueno, me gustaría, como hacemos siempre, que es la parte más linda de la presentación, cuando hablan los otros y uno escucha, hablando de eso, hay una anécdota muy graciosa. Dice que la gente no le escucha al otro. Y Oscar Wilde tiene una anécdota muy famosa. De hecho, él era el que pregonaba eso de que la gente contesta casi automáticamente sin escuchar. Y él cuenta una anécdota que un día llegó a una reunión, a una fiesta, y llegó tarde. Y entonces se dirige a la dueña de casa, en la Inglaterra de esa época aristocrática, a la mujer aristocrática, y le dice: discúlpeme que haya llegado tarde, pero me demoré porque acabo de enterrar a mi tía, a la que yo mismo maté. No se preocupe, lo importante es que haya llegado usted, le dice la señora, pasando por arriba que había matado a la tía. Bueno, esa es la forma que tiene la gente de pasar por alto, no importa, bueno, ya está, no escucha. Así que, pero nosotros sí vamos a escuchar. Así que
Bueno, si alguien quiere preguntar algo, declarar algo, o sabe algo del crimen, que lo diga ya. Muy bien, ¿permitís un bocadillo? Sí. A mí me gusta mucho hablar, tanto como a Hugo. Y quería contarles una anécdota. Tengo un nieto de 8 años. Y hace unos días estábamos tomando el té en una confitería acá en el centro. Y le digo, Octavio se llama mi nieto, y le digo, Octavio, vamos a buscar un telecentro porque tengo que hacer un llamado. Y usa tu celular, me dice, abuelo. No, yo no uso celular, no tengo. ¿Cómo que no tenés celular? ¿Por qué? No quiero. Le digo, yo vivo bien, cómodo, sin celular y sin la angustia de que me produciría un celular. Ni gastar 1 hora o 2 horas por día haciendo mensajitos o pavadas. Me dice, ¿y vos cuando eras joven usabas celular? No, le digo, cuando yo era joven no había celular. No puede ser. No, Octi. Digo, antes no había celular. ¿En serio, abue? Sí, digo, y tampoco había computadoras. No puede ser. ¿No había computadoras? No, te juro que no. ¿Pero vos cuántos años tenés? 65. Pero a esa edad no tendría que estar muerto. Los chicos son terribles.